mensaje se llama Pero Dios, y va a entender cómo estas palabras van a ser de mucha bendición para su vida. Pero quiero que nos vayamos rapidito al año 897, no 1897, el año 897 después de Cristo. Y hubo un evento llamado, que los historiadores le pusieron el Sínodo del Cadáver. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el Papa Esteban VI, por cuestiones de venganza, diga conmigo venganza, por cuestiones de venganza, de rencilla, de molestia, pues lo que hizo fue que tenía que pasar, lo estaban señalando por cuestiones, estaban habiendo problemas, y como él no era el que los había cometido per se y había tenido ciertos detalles o roces, recuerden que para que un papa sea papa, ¿qué le tiene que pasar al papa pasado? Hay que morir o quedar en un punto donde ya no tenga las facultades para seguir. Entonces, el Papa Formoso es el Papa que había, el que había fallecido. Acuérdense que el Papa Esteban, el sucesor, el predecesor, se dice, ¿verdad? Fue el que es el Papa Formoso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que él dice, pues eso no es culpa mía. Y como tenía venganza, lo que mandó a hacer es que después de 9 meses de muerto el Papa Formoso, lo que hizo fue que lo mandó a desenterrar. Le dijo, si lo van a juzgar, que lo juzguen a él en lo que yo no estoy. Y lo mandó a desenterrar y vistieron a este caballero con las ropas del Papa, con collares de oro, con ropa con oro. Lo vistieron así como un Papa. Y lo pusieron en una silla y le empezaron a dar juicio. Le empezaron a hablar, lo empezaron a culpar de todo. ¿Y qué creen que dijo este hombre? Nada. Si estaba esperando que dijera algo, pues no. No dijo qué, no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Te lo juzgaron, pero no podía decir nada, no se podía defender, no podía hacer nada, porque estaba ¿qué? Muerto. Ahora, no te voy a hablar per se del Papa, ni te voy a hablar sobre que estamos muertos y en el sentido de que me va a comprender bien. Yo lo que yo quiero es que usted se quede en su imagen, en su cabeza, la imagen de este hombre muerto, pero vestido con ropa oficial. De este hombre muerto que está vestido y sin embargo lo están acusando, pero no puede hacer nada, no puede decir nada. ¿Ok? Quiero que usted se quede con esa imagen. ¿Por qué? Porque aquellos que conocemos a Cristo estábamos de esta forma. Y no quiero que te quedes con la imagen del juicio, quiero que te quedes la imagen de un hombre muerto que lo vistieron como si estuviera vivo y lo llevaron a que estuviera vivo, entre comillas, a juicio. Nosotros así estábamos. Y toda persona que no tiene a Dios en su corazón, así está. Somos como zombies, como muertos vivientes. Estamos, por así decirlo, muertos en el espíritu, muertos que no podemos hacer nada. Es por esta misma muerte y usted, entiéndame, usted puede decir, pero yo estoy vivo, pero yo estoy vivito y coleando, por así decirlo. Puedes usar ropa buena, ropa de marca, puedes tener tu trabajo, puedes tener éxito, puedes tener un montón de cosas, puedes practicar incluso una religión y sin embargo estar muerto. E imagínate qué horrendo se ve la imagen de un hombre o de un cadáver vestido como si estuviera en vida y que le tienen una atención de vida, pero está muerto. De esa misma forma nosotros estamos en el espíritu y es lo que la palabra de Dios pues nos dice. E imagínate ahora que estás en la mesa de la vida, en la mesa de la vida que Dios da, estás sentado, pero como no tienes a Dios, estás muerto y no puedes votar, no puedes decir, no puedes defenderte, no puedes agregar nada, porque pues no puedes hacer nada, porque simplemente estás muerto. Entonces, para comprender bien esto, quiero que usted vaya conmigo a Efesios, al libro de Efesios, por favor, y vamos al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 10 y vamos a ir paso por paso. Cuando lleguen sus Biblias allí, usted diga un fuerte amén. Ya tan rápido, esta vez sí fueron rápidos, el primer servicio y tomaron su tiempecito. Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos allí. ¿Amén o no amén? Amén. Bueno, dice la palabra del Señor y escribe el apóstol Pablo aquí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, perdón, hijos de la ira, lo mismo que los demás. Ahí nos vamos a detener. Lo mismo que los demás. Ahora tenemos que prestar atención a esto. Primero que nada, Pablo empieza a decir un ejemplo, pero no es una analogía, es algo que es un estado real. Dice, él os dio vida. ¿A quién? A vosotros que estaban ¿qué? Estaban muertos. Estaban muertos. Y en el lenguaje, tanto los judíos y los gentiles podían decir, pero ¿cómo que muertos? ¿Muertos en qué sentido? Pues si estoy vivo. ¿Cómo es que me estás hablando de volver a nacer? O sea, ¿cómo es que me estás hablando de tener una vida? O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Cómo se come eso? Pero para entender bien el lenguaje de que no es una analogía simplemente, sino que es algo real, tenemos que prestarle atención. La palabra original que Pablo usa para la palabra muertos es la palabra necros, que significa cadáver. Diga conmigo, cadáver. Usted está diciendo, ustedes son muertos, y es importante la palabra cadáver, porque no está hablando de que ustedes estaban muertos en el sentido que estaban enfermos o estaban perdidos, sino dice estaban muertos como un cadáver, como algo ya descompuesto. ¿Y por qué esto es muy importante para nuestra teología y nuestro desarrollo espiritual y crecimiento espiritual como cristianos? Porque esto es un punto de partida para la gracia de Dios en nuestras vidas. Primero que nada, una persona, y él hace este énfasis, no dice estaban enfermos o heridos o perdidos, no, no, dice muertos, porque primero que nada tenemos que comprender, una persona enferma, si toma medicina, puede ¿qué? Sanar. Una persona perdida, si encuentra un mapa, se puede ¿qué? Encontrar, ¿verdad? Algo que está enfermo o que tiene vida, pero está descompuesto, sin embargo, puede que se pueda arreglar. Pero algo muerto, tanto para el lenguaje de los judíos, tanto para el lenguaje de los gentiles de aquella época y de todas las creencias, sabían algo, que nadie podía pasar de muerte a qué, a menos que hubiera una intervención ¿qué? Divina. ¿Está conmigo? Nada puede pasar de muerte a vida. Incluso las religiones que había en ese momento, nadie había visto tal cosa de que algo pasara de muerte a vida, porque solamente se requiere una intervención divina, y que sea una intervención divina, diga conmigo también, real. Tiene que ser algo real, ¿verdad? Entonces, de muerte a vida. Y aquí hay un eco con la historia de Lázaro. Y aquí empieza a haber un problema, y te lo empiezo a desmenuzar. Empieza a haber un problema. Usted ha escuchado a los creyentes que dicen, y no lo dicen en mal plan, pero muchas veces sale desde cierto desconocimiento. Pero hay gente que dice, yo encontré a Jesús. ¿Lo han escuchado? Levante su mano si usted ha escuchado eso. Yo busqué a Jesús. Levante su mano si usted lo ha escuchado. Realmente eso es completamente incorrecto, porque usted no buscó a Dios. Usted no está aquí porque usted se levantó un día y dijo, ay, quiero buscar a Dios. Usted está aquí hoy porque Dios lo buscó a usted. Usted no encontró a Dios, Dios lo encontró a usted. ¿Por qué tiene que ver Lázaro con esto? Porque Lázaro, el amigo de Jesús, se murió y estaba allá en la cueva y estaba hediondo. Prácticamente dice su hermana Marta, ya apesta, está muerto, está en estado de descomposición. Veniste tarde, Jesús, veniste tarde. Y Jesús no le importa, Jesús simplemente llora, pero él sabe que Jesús, que él tiene la última palabra, y dice, Lázaro, sal fuera. Pero usted tiene que entender esto. Lázaro está ¿qué? Es un ¿qué? Cadáver ya, por así decirlo. Entonces, en una persona muerta o en un cadáver no puede haber fe. En un cadáver no puede haber voluntad. En un cadáver no puede haber decisión. Por eso soy bien cuidadoso cuando hago el llamado aquí. Yo soy bien cuidadoso con eso. Tengo mucho cuidado porque no quiero que la gente se vaya con una idea mala. No le preguntó Lázaro, ¿quieres salir fuera? Le dio una orden. Sal. Porque cuando Dios da una orden, se tiene que obedecer. Y Dios, si algo está muerto y Dios le dice, respira, eso va a vivir.
y no está sujeto a negociar con Dios. Ay, Señor, no, no, si Dios dice, se va a hacer. Y ese es al Dios que tú y yo servimos y seguimos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que usted está aquí hoy, usted está buscando a Dios porque Dios se le apareció. Usted cree, pienso de esta forma. La conversión del apóstol Pablo, él está en Damasco, está caminando hacia Damasco y va a matar cristianos. ¿Usted cree que Jesús se le apareció y le dijo, ¿quieres seguirme, Pablo? ¿Pablo me quiere seguir? Pablo, estoy por aquí. No, se le apareció y lo dejó ciego y le dijo, yo soy tu Señor, me vas a seguir. Hubo una interrupción, diga conmigo interrupción, pero fue por la palabra que Dios dio, por la palabra. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros estábamos muertos, no teníamos voluntad, pero el hecho de que tengamos aquí voluntad buscando al Señor, quiere decir que ocurrió el primer milagro, la primera parte de la creación o de la nueva creación, y es de que estamos muertos. Y Dios en su misericordia nos habló a usted y a mí. Y es por eso que tenemos una noción de buscarlo. Levante su mano toda persona, escuche bien, que conoció a Cristo ya de adulto y tuvo una vida realmente que digas, tuvo un contraste de vida mundana, 100% pasada a una vida nueva. Levante su mano, ¿sí? Sí, todavía algunos tienen la cara de testimonio. No es cierto, es cierto. No, ¿sí o no? Se levante su mano, sí, ¿verdad? Ahí. Usted tiene que, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Usted que ya conoció a Dios después, y no estoy diciendo que esto no le pasa a los que conocen a Cristo desde la infancia, pero pues usualmente es un poquito más drástico el contraste en los que conocieron ya, que vivieron realmente dos vidas completamente diferentes. Usted, cuando empezó a conocer a Dios, estoy seguro que usted despertó. ¿En qué sentido, pastor? Que usted tenía antes como que en su vida, tú pecabas sin problema. Y de la nada empezaste a pecar con culpa. Y antes tú podías vivir tu vida, podías mentir, podías robar, podías emborracharte, podías drogarte y no tenías carga alguna, quizás la cruda moral, como le dicen en México, ¿verdad? Pero sin embargo es como que lo volvías a hacer. Pero desde que Dios te llamó, como que hay un despertar y ahora mismo tú puedes como canalizar. Ni siquiera me acuerdo de cómo yo pensaba en mi vida pasada. Simplemente yo era como un borreguito siguiendo a la muerte, por así decirlo. Ahora hay algo nuevo. Pero eso no pasó porque tú lo deseaste, eso pasó porque Dios te llamó a ti. Y eso es una gracia maravillosa, es un regalo que nosotros tenemos. Y ahora Pablo usa dos palabras en el versículo 1. Dice que estamos muertos, pero también dice muertos en qué? Muertos en dos palabras, en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. ¿Por qué delitos? Porque nuestros delitos son las transgresiones, lo que nosotros hacemos, las cosas en las que lo hacemos con dolo, lo sabemos que fallamos. Pero dice también pecados, y los pecados no solamente errar al blanco, el pecado es una condición. Usted nótelo bastante ahí si está tomando apuntes. El pecado es una condición. ¿Y por qué esto es importante? Porque mucha gente se atreve a jactarse diciendo, e incluso en lenguajes de personas que son creyentes, se jactan de decir, yo soy una buena persona. Y ahí vienen las preguntas que no son inteligentes. Si Dios existe, ¿por qué pasan cosas malas a gente buena? Si Dios existe, ¿dónde estaba Dios cuando pasaban cosas malas a tal persona? Hermano, primero que nada, tú estás juzgando desde una perspectiva donde tú crees que eres lo suficientemente bueno para poder emitir juicios sobre el malo. Primero que nada. Y segundo, la pregunta no debería de ser ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas a gente buena? La pregunta debería de ser al contrario: ¿por qué Dios nos da cosas buenas siendo nosotros malos? Y la gente busca echarle la culpa al Señor para evitar su responsabilidad, que eso es parte del pecado. ¿Por qué existen guerras? No, porque Dios no existe. No, ¿por qué existen guerras? Porque el hombre es orgulloso, porque el hombre es codicioso. ¿Por qué existen violaciones? Porque el hombre es enfermo, porque en la mujer hay enfermedad. O sea quien sea el victimario, ¿verdad? Porque en el corazón del ser humano, cuando digo hombre me refiero al ser humano, en el corazón del ser humano hay malicia. Y la gente no puede cambiar a menos que empiece a entender esto. Y no lo va a entender a menos que
el que hace la vida lo llame a la vida. ¿Está conmigo? Eso es lo interesante, porque el pecado es una condición. Dice la Escritura que Adán y Eva pecaron y de ahí todos somos hijos del pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el pecado trae muerte. Por lo tanto, todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Cristo. El problema es cómo se ha evangelizado a lo largo de los años. Se presenta a Cristo como si fuera Herbalife, por ejemplo, o un producto multinivel. Tú lo necesitas porque si buscas a Cristo vas a sanar, si buscas a Cristo vas a prosperar, si buscas a Cristo vas a... y se busca. Pero ¿cómo le presentas a Cristo entonces a una persona que en el mundo tiene éxito, tiene la familia del sueño, de sus sueños, tiene la salud, tiene el dinero, le sobra el dinero? Si tú llegas presentando ese Cristo, pues no lo necesita. Pero ¿sabes qué necesita el rico y el pobre? Redención. ¿Sabes qué necesitamos todos, no importando tu estatus social ni financiero? Necesitamos un Salvador. ¿Por qué necesito un Salvador, pastor? Porque estamos perdidos y muertos en nuestras transgresiones y en nuestros pecados. Estamos como en una isla, imagínense usted conmigo, una isla desierta. Para que tú salgas de una isla desierta necesitas que alguien te venga a salvar. Necesitas un Salvador y todos nosotros necesitamos un Salvador. Y la gente tiene que entender y el mundo tiene que entender y tú tienes que predicar eso. Necesitas un Salvador. ¿Por qué? Porque como estamos muertos y la gente está muerta, andan buscando cómo llegar a la vida a través de retiros de vibración. Lenguaje positivo. Yo lo puedo hacer todo, yo lo puedo hacer todo. Soy bonita, soy bonita. Soy bonito, soy bonito, soy bonito. La gente busca, ¿verdad? El universo también, ¿verdad? Créelo y te va a suceder. Y la gente está buscando, y se busca religiones, se van con el Buda, se van con la Virgen María, se van ahí con el Islam, se van por aquí, por allá, se rechazan a Cristo. O sea, y la gente está buscando cómo llegar a una perfección, o mejor dicho, a una plenitud en su vida, pero tienen que entender algo. Nada de esos dioses ni ninguna de estas vibraciones tiene el poder de traer la muerte de algo muerto a la vida. Solamente el creador de la vida lo puede hacer. ¿Y quién es ese? Jehová, Yahvé, nuestro Dios trino. Entonces, hermanos, tú puedes pasar mucho tiempo intentando llegar a la vida y no lo vas a poder hacer, porque algo muerto no tiene voluntad para eso. Por eso hay gente que intenta dejar la adicción, no puede dejar la adicción, no puede dejar el pecado, no puedes dejar tus problemas e intentas por todos lados. Hay gente que se va hasta la brujería y no pasa nada. Porque el único que puede sacar a un Lázaro de la tumba se llama Jesucristo. El único que nos puede a nosotros traer a la vida es Jesucristo. Y si Él ya nos trajo a la vida, tenemos que descansar en esa promesa de que si Él me trajo a la vida fue por un propósito. Por lo tanto, todo lo que está a mi alrededor, que pareciera que está muerto, aunque esté muerto, si Dios es mi Dios, Dios lo puede traer a la vida. Dios lo puede restaurar. Dios lo puede bendecir. No, porque estábamos muertos, siguiendo tres cosas. Lo dice en el versículo 2 y 3. Si usted lo puede ir leyendo, y quiero saber si usted le puede atinar a cuáles son esas cosas que él lo menciona. Ahí en su Biblia, y usted lo va subrayando allí. Por eso me gusta que usted traiga su Biblia. Porque qué bonito sería que en unos años algún nieto o un hijo diga: tengo la Biblia, una de las Biblias de mi papá que usaba ¿verdad? Para la iglesia. Dice el versículo 2 que andábamos siguiendo a tres tiranos. ¿Cuál es el primero? Está más claro que el agua. El mundo, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente ¿de qué? Primer tirano de este mundo. Hay algo que se llama, que en la sociología y en la economía le llaman mentalidad de rebaño. ¿Alguien lo ha escuchado? Eso es un estudio, eso es normal. Mucha gente hace las cosas por lo que los demás hacen. Y como los demás lo hacen, lo ven normal, y como todo el mundo lo hace, pues lo tengo que hacer yo. Si todos tus amigos se compran un carro nuevo, aunque tú no tengas el dinero, vas a presionarte para eso. Es un ejemplo sencillo. Si todo el mundo está gastando dinero en un álbum, todo el mundo va a ir para allá
aunque no le guste, simplemente porque es la mentalidad de rebaño. El problema de esto es que hace que la gente no razone en los valores que tiene. Por ejemplo, mucha gente me he topado que hablo con caballeros y me dicen: no, pastor, es que yo tomo insumos de la empresa porque, y no los reporto porque todo el mundo lo hace y es normal. Pero el hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que sea correcto. ¿Le estoy predicando a alguien? Pero es que, no, pero no, es que es normal, es que es legal. Aquí es legal que yo pueda hacer, yo puedo tomarlo y no me va a pasar nada, es legal. Pues no puedes, pero la Biblia, Dios te permite que tú hagas eso. Dios te, porque todo el mundo lo hace, es correcto. Porque entonces, si, o porque es legal, es correcto. Porque si quieres medir, te puedes salvar, entonces ve y aborta a tus hijos, porque también es legal en algunos estados, por ejemplo. No se me queden en silencio. Alguien diga aleluya, por lo menos. ¿Un aleluya por ahí? Aleluya. El segundo tirano es el diablo. Dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No quiere decir que estás endemoniado, sino que el que no está con Cristo está con el diablo. O estás o no estás. Eso que yo estoy en un punto medio, es mentira. No existe. ¿Cómo es que le llaman en la fe católica a ese punto medio? Se me olvida. Cuando tú llegas al cielo, como el limbo, ¿no? Eso es mentira. El purgatorio, mentira. O usted está chavado, como dicen los boricuas, o usted está bendecido. Hay un punto medio. O está Dios en tu corazón o el diablo. Dice, entre los cuales, el versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? El tercer tirano, la carne. Pero muchas cosas son la carne. Mucha gente también le está echando la culpa a los demonios. Le echan la culpa. Yo he escuchado cristianos que dicen todavía, y lo he escuchado, digo, Señor, dame paciencia. Porque escucho a gente decir, es que hay cristianos que hay discípulos que todavía se endemonian, hay gente que todavía tiene demonio. Hermano, eso es imposible. Si Cristo habita en tu corazón y tú has sido salvo, tú no te puedes endemoniar. No te puedes endemoniar porque donde habita el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que allí hay libertad. No puedes reendemoniarte. ¿Sabes cuál es el demonio que dice? En la carne. Me parece que como no les gusta aceptar su problema, es más fácil echarle la culpa a un demonio cuando el demonio está ahí como si nada. Es más fácil echarle la culpa a un demonio que echarle la culpa a tus deseos carnales. Y Satanás sí tienta, pero Satanás también tienta, depende de los deseos de la ¿qué? Porque mira, voltea a ver a tu vecino que está ahí junto a ti, un pana, un amigo. Las tentaciones que Satanás usa para ustedes no son las mismas. Si son amigos pueden ser algunas en común, pero, pero no son las mismas, porque cada carne es diferente. Sin embargo, aquí lo que le está diciendo, o sea, seguimos algo, porque ya estamos siguiendo algo. Tres tiranos, seguimos a Dios o seguimos a tres tiranos que lo único que hacen es muerte y son zombies. La imagen es de un zombie muerto siguiendo al diablo, a la carne y al mundo, ¿verdad? ¿Alguien de aquí ha escuchado a Michael Jackson? Sobre todo que ahorita está famoso otra vez. Y han visto el video de Thriller. ¿Cuántos se lo saben? Eso es para otro mensaje, ¿verdad? Ustedes han visto que cuando empiezan así a caminar los zombies, antes de que bailen, porque obviamente no, pero así es la analogía que está usando el apóstol. Estamos y así seguimos la carne. Y ahí van. El problema es cuando uno empieza a hacer así. Sí, pero ese sí está endemoniado. Pero esa es la analogía, esa es la imagen que tiene el apóstol en su mente, diciendo, o sea, es como una mentalidad de rebaño sin pensar, sin razonar, pero es porque es natural, en el que está muerto, porque alguien vivo reconoce la voz de su pastor, como dice Juan capítulo 10.
Las ovejas escuchan mi voz y reconocen al pastor. Esos son la gente que está viva, que Dios ha llamado. Y aquí viene algo que quiero que tú tengas en mente. Tú podrás estar diciendo ahorita mismo, yo he pecado mucho. Yo fallé un montón. Le fallé a mi familia, me fallé a mí mismo. He fallado tanto que ni creo que Dios me pueda perdonar. No creo que Dios, pero hermano, tienes que entender que sí estuviste tan oscuro en tu pasado, pero porque estabas muerto. Y que Dios te llamó por gracia. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí viene la bisagra más hermosa de todo esto. Lee el versículo 4. Y esto es para que tú y yo celebremos. Entonces Pablo está hablando de que estamos muertos. Somos unos zombies, como siguiendo a Michael Jackson, por así decirlo. Somos unos zombies, siguiendo la carne, siguiendo al mundo y siguiendo al diablo. No estamos enfermos, estamos muertos. La única forma que alguien pase de muerte a vida es que hay una intervención que, y aquí es donde viene eso. Pero Dios, dice. Y dice Pablo, pero Dios. Pero Dios, y para mí esto es lo más hermoso del evangelio, pero Dios, esto es una interrupción, es una intercepción, por así decirlo. Estábamos muertos, estábamos como un estado en descomposición, por así decirlo. Éramos un cadáver, no teníamos esperanza, no teníamos futuro, no teníamos vida. Lo único que nos esperaba era muerte, también física. Pero Dios, y esta es la interrupción. ¿Sabe por qué está usted hoy aquí? Porque hubo un, entre comillas, pero Dios en su vida. Pero Dios vino a mí. Algunos de ustedes levantaron la mano que conocieron a Jesús ya de adultos y llevaban una vida de muerte, pero Dios en su infinita misericordia se topó contigo y te buscó, te rescató, te restauró. Pero Dios lo hizo. Entonces mira lo que dice, pero Dios que es rico en misericordia. O sea, la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Porque con su gran amor nos amó. Y la palabra que se usa para riqueza y misericordia viene de la palabra, o está la palabra Geset, que significa amor leal, amor que no se quebranta. Porque Dios es rico en misericordia, porque Dios es leal, porque Dios es fiel, porque Dios es grande en misericordia. Y hubo un pero Dios en nuestras vidas. Y usted tiene que aprender hoy también, si usted ya es creyente, Dios te saca de la muerte a la vida, pero no te saca para que estés ahí como en una pecera nadando y ya. Te saca para darte propósito. Y sí, vamos a atravesar tribulaciones, vamos a tener muchos problemas. Pero Dios, si nos sacó de la muerte a la vida, ese mismo Dios nos va a proveer todo para que salgamos adelante. Por eso el mismo escritor, el mismo autor, Pablo, dice: para los hijos de Dios todo obra para bien a los que son llamados, los que están conforme a su llamado, ¿verdad? Mientras tú estés siguiendo a Dios, tú no te preocupes, porque todo va a estar bien. Pero ¿por qué viene eso, pastor? Porque hay un pero Dios, hay una interrupción en tu vida. Y para mí, yo no puedo no leer esto y que se ponga la piel de gallina. Pero Dios es bueno, pero Dios está conmigo. Entonces mira cómo se aplica a tu situación hoy. Algunos de ustedes vinieron hoy a la iglesia molestos, algunos de ustedes vinieron con duda, algunos de ustedes vienen ya con las ganas de tirar toda la toalla y decir: ya estoy cansado, me voy a regresar a mi país, quiero regresar al mundo, no sé qué hacer, Señor. Lo único que me dicen es que no hay avance. Lo único que me dicen es que la economía está mal, que lo que se viene es lo peor. Pero tú tienes que saber que si estás hoy buscando al Señor, es porque hubo una interrupción en tu vida. Entonces tú tienes que aprender a contestar, porque te van a decir: las cosas no van a suceder, no va a pasar nada bueno. Pero tú, ¿qué vas a decir? Pero Dios lo va a hacer. Es que estoy por perder todo, pero Dios lo va a hacer. Porque si Dios me pudo pasar de la muerte a la vida, y todo lo demás también.
Aquí hay una mamá que llora y piensa, es que mis hijos nunca van a cambiar. Mi casa está mal. Aquel padre que está llorando porque no sabe cómo a corregir a sus hijos. No, piensa que todo está mal. Sus hijos tienen algún hijo en drogadicción, tienen algún hijo perdido. Aquella mamá, aquel papá que sufren, que les duele, que han perdido a alguien. Aquellos hijos que no tienen a sus papás aquí, que se sienten solos. Y tú piensas, no se puede cambiar la situación, no puede pasar nada en mi casa. No, pero tienes que aprender primero a mirarte al espejo y saber, Dios hizo algo conmigo. Y si lo hizo conmigo, Dios lo puede seguir haciendo. Porque yo estaba muerto, y si yo estaba muerto y Dios me llamó a la vida, también puede llamar a los demás, también puede llamar a mi casa. Entonces tú tienes que aprender a decir esto siempre, pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Porque los muertos viven siguiendo ahí nada más la muerte, por así decirlo. Los muertos están ahí, no hacen nada. Pero los hijos de Dios tenemos que aprender a saber que con Dios todo podemos hacerlo para su gloria. Para su gloria, no es nada más por decirlo, sino para su gloria, porque Dios es rico en misericordia, es fiel, es amor inquebrantable, es algo que es lealtad. Dios es leal a su pacto y por eso estamos aquí hoy. Entonces Dios es fiel, ¿verdad? ¿Cuánto pueden decir que Dios es fiel? Y cuando uno habla, yo he comentado, miren, yo he comentado por muchas veces que yo tengo un journal. Yo escribo todos los días. Tengo un diario ahí. Solamente no pongo querido diario. Pero tengo un journal. Yo escribo todo ahí mis pensamientos, lo que me pasa en el día. Llevo 3 años haciéndolo fijo. Fijo. Todos los días. Y algo que agarré yo es que cuando inicio un año yo me pongo a orar, pero no es nada así místico ni nada. Yo siempre escojo una palabra por año en la que, en cómo yo voy a iniciar y cómo yo voy a afirmar en el día. Y ese lo uso para todo el año. Por ejemplo, el de este año, yo inicio obviamente con la fecha y luego yo pongo misericordioso Dios, pum, y ahí empiezo a escribir. Y este año, el año pasado, yo firmaba, terminaba mi día y yo ponía Dios es bueno, pum, firmaba. Y este año, pues yo estaba como que, pues, ¿qué palabra voy a usar? Me puse a orar ahí, pero también era como te digo, no es algo tan místico, simplemente digo, pues voy a buscar una palabra. Lo que hago es que sí busco atributos de Dios, por ejemplo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, me explico. Y este año empecé con Dios es fiel y firmo siempre, Dios es fiel, Dios es fiel. Eso es lo que estoy haciendo todo este 2026. Termino mi día, mis pensamientos, lo que aprendí, y pongo siempre. Y este año me ha sido bien difícil. Este año salir de muchas citas médicas con mi hija y firmar, Dios, cuando todo lo que escribí arriba parece una derrota. Hace unos meses salimos de un diagnóstico con el neurólogo y me acuerdo que salí, en lo que la pastora se quedaba, terminó unos papeles, salí porque tuve que meter a las dos niñas al carro y estábamos en el carro y estaba en el parking, abrí la puerta, puse a Ivania y me puse a llorar. Y es de esas veces que no puedes creer nada. De esas veces que solamente dices, ¿por qué a nosotros? O te puedes preguntar, ¿por qué a mi hija? Y me acuerdo que yo estaba ahí llorando. Castellania me vio y me dijo, ¿por qué lloras, papá? Le digo, no pasa nada. Y en eso miro al cielo y me pasó, me acordé, Dios es fiel. Y algo que pasó fue que estaba yo allí, dije, yo no voy a pecar, porque yo no voy a pecar. O sea, eso no es, yo no me voy a molestar con Dios, porque no estaba molesto para nada, pero simplemente estaba ahí llorando y me acordaba, pero Dios es fiel. Y te digo algo, no es por esperar un milagro, aunque uno ore por eso. No es por esperar un milagro, es simplemente el saber que ese día cuando terminé de escribir todo, me tembló la mano
Y puse, Dios es fiel. ¿Y sabes qué? Dios es fiel. Y no importa, escucha, no importa cuál sea el resultado al final, Dios siempre será fiel. Porque Dios tiene un propósito para todo. Y te pueden decir a ti un montón de cosas, pero algo que tiene que tener el cristiano siempre en su mente es decir, pero Dios. Y si Dios ha sido bueno con nosotros, Dios va a seguir siendo bueno con nosotros. Y si Dios ha respondido oraciones, Dios va a seguir respondiendo oraciones. Y esa es la fe que tenemos que seguir nosotros teniendo, que dice el apóstol Pablo. Que la que me tengo que predicar yo, la que te tienes que predicar tú, y decir, pero Dios lo puede hacer, pero Dios es fiel, y que a pesar de todo lo que te pueda decir el mundo, lo que te pueda pasar a ti, tú tienes que saber, pero Dios es fiel. Y Dios me levantó de los muertos por una razón. Y no me levantó de los muertos para ser un perdedor. Nos levantó a todos de los muertos para ir a establecer su reino aquí en la tierra. Para caminar con autoridad. Para caminar con el pecho hacia arriba. Tú puedes llorar, te puedes desmoronar en algunos momentos o situaciones de tu vida, pero no se te olvide algo. Pero Dios, esa palabra, pero Dios es fiel, pero Dios es bueno. Yo miré a mi hija a los ojos y le dije, pero Dios es bueno, pero Dios es fiel. Y yo miro a mi familia y digo, pero Dios nos va a levantar, pero Dios nos va a seguir prosperando, pero Dios nos va a seguir levantando. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender. No podemos desmayar ante los problemas. Hay veces que hay noticias que hacen que el mundo se te caiga. Como también cuando perdí a mi abuelo. Yo venía pensando hoy, perdón, ayer, y venía riendo porque dije, todos los días pienso en mi abuelo, porque fue como un papá para mí. No hay ni un día que no lo piense. Y me acuerdo cuando él falleció también. La noticia era un domingo, aquí estamos en la iglesia. Y lo mismo, uno se puede molestar, pero al final de cuentas, pero Dios es fiel y Él sabe por qué pasan las cosas. Él sabe por qué atravesamos situaciones. Y el Satanás nos puede tentar para que digamos, ¿dónde estás, Dios? Pero Dios está allí desde el principio. Porque Dios nos salvó a nosotros siendo inmerecedores, siendo pecadores, estando revolcándonos como los cerdos en el lodo. Así nos miró Dios a los ojos, a usted y a mí. Y no lo buscamos meramente por un milagro. Dios, dame un milagro, dame un milagro. No, lo buscamos porque Él ha sido bueno, porque nos pasó de muerte a vida y nos pasó con un propósito. Y el hecho que yo esté vivo hoy, que tú estés vivo hoy, es porque cargamos una promesa, cargamos una encomienda de parte del Señor. Y no importa los diagnósticos que nos pasen a nosotros o a nuestros familiares o a nuestros seres queridos, tenemos que saber que pase lo que pase, si ya hubo una interrupción de muerte a vida, puede pasar en todas las otras áreas de nuestras vidas. Tú quizás vienes llorando hoy, yo no sé qué va a pasar, pero tienes que recordarte, pero Dios lo va a hacer, pero Dios lo puede hacer, pero Dios te puede restaurar, pero Dios te puede sanar. Pero es que en mi casa, pastor, en mi casa nadie quiere saber nada de mí, pero Dios ya te salvó. Así que entonces tú puedes decir, pero Dios lo va a hacer, pero Dios me va a restaurar, pero Dios va a traer la bendición. El milagro no está sujeto al nivel de nuestra fe. Nosotros tenemos que seguir orando por el milagro siempre, todos aquí. Pero sin embargo, el milagro no nos debe de mover en la oración. Nos debe de mover la oración, nuestro amor por el Señor. Porque Dios no es una transacción. Es nuestro amor por el Señor. Porque nos miró a nosotros. Y de todo este salón, tú y yo somos los que menos merecíamos gracia. Porque tú y yo le fallamos a Dios todos los días. Y Dios nos agarró en los momentos más oscuros. Cuando el que menos debió haber recibido gracia éramos tú y yo. Porque entre comillas hay gente más buena, por así decirlo, que nosotros. Pero Dios nos miró a los ojos
porque hubo una interrupción. Hay gente que tiene generaciones de alcohólicos, bisabuelo, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, papá, hasta que hay un pero Dios. Y esto es lo que Pablo dice. Sí, sí, muerte, sí, sí, todo esto, pero Dios, que rico en misericordia, pero Dios, que fue un asesino, él estuvo en la cárcel, pero Dios nos puede cambiar la historia a cada uno de nosotros. Pero Dios se puede manifestar hasta en nuestras enfermedades. Pero Dios se va a manifestar incluso en la quiebra. Pero Dios se va a manifestar en cualquier situación que estemos pasando. ¿Sabes por qué? Porque cargamos ya una promesa. ¿Por qué te lo digo? No por hacerte sentir bien, porque la Biblia lo dice. Mira lo que dice el versículo 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces date cuenta de algo, nos ordena tres cosas. Nos ordenó levantarnos y nos da aquí tres puntos. El primero es que nos vivificó con Cristo. Nos dio vida juntamente, el versículo 5, ¿qué dice? ¿Con quién? Hay tres verbos que van con la palabra con. Vivificó, ¿con quién? Con Cristo. Luego dice el versículo 6, y juntamente nos ¿qué? ¿Nos qué? Con. Y por último, nos sentó ¿en dónde? Con tres cosas. Nos vivificó, nos resucitó y nos sentó. Y todo está en un pasado, en un verbo, en un tiempo pasado, porque ya sucedió. Hay gente que está esperando que Cristo venga para tomar autoridad, pero tú ya tienes autoridad porque ya Cristo aquí te dice que te sentó en lugar. ¿Sabes qué significa sentó? Esto lo he predicado anteriormente. La palabra sentar es una fraseología judaica que significa tomar autoridad. Si alguien decía el rey se sentó, no quiere decir que se sentó, literalmente quiere decir que el rey tomó la autoridad. ¿Me explico? Dice, Jesús se sentó, tomó autoridad. Por eso Jesús dijo en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto ustedes vayan y hagan. Entonces aquí lo mismo está diciendo el apóstol Pablo, es un eco. Está diciendo Pablo, él ya se sentó, pero nos sentó nosotros junto con él. Nos sentó junto con él. Porque si Dios nos llamó de la muerte a la vida, ahora tenemos vida. Ahora tenemos vida. ¿Qué significa eso? Que si tengo vida, Dios me trajo a la vida para tener que autoridad, autoridad, autoridad. Tú tienes que hablarle a la enfermedad, hablarle al problema, hablarle a tu escasez con una autoridad divina. Sabiendo, yo tengo autoridad, yo tengo un propósito aquí. Porque, ¿sabes, hermano? Por eso es que los cristianos debemos dejar de andar peleando con esos demonios, así como la gente dice. Los demonios están debajo de nuestros pies. Satanás está debajo de nuestros pies. Con lo que más batalla, sí, está ese punto de los demonios, pero hermano, es mucho la carne también. Tienes que batallar, pero tienes la autoridad para vencer a la carne. Tienes la autoridad para resistir al tentador, que es el diablo. Tienes la autoridad para echar fuera demonios. Tienes la autoridad para vivir en alegría. Tienes la autoridad para levantar. Tienes la autoridad que en medio de que estés llorando, tú puedes decir, pero Dios va a hacer algo. Pero Dios se va a glorificar en todo esto. Tienes la autoridad de poder decirlo. ¿Por qué la tienes? Porque has sido salvo. Porque Cristo te llamó de muerte a la vida, es lo que está diciendo Pablo. Nos vivificó, nos resucitó y nos sentó juntamente con Cristo, y tenemos esa autoridad. Y para terminar dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Estos son los versículos que más me he aprendido, memorizado. No por obras, para que nadie, que dice, se gloríe. Esta es la doctrina de la gracia. Nadie puede comprar. En términos simples te lo explico de esta forma. Hay gente que compra mucho, que hace muchas obras pensando que se va a ganar el cielo. De hecho, ya estaba hablando con un amigo mexicano de allá de México, y me estaba diciendo, mira, mi suegro dice constantemente que Dios está en deuda con él porque él ayuda a mucha gente y él es muy bonachón dando dinero y todo ese show. Y le digo, ese es precisamente el problema de muchas personas. Hasta el año 1960, el 95% de Latinoamérica, de México para abajo, era católico. Hasta 1960, ahorita mismo está como el 45-55%.
Y en el catolicismo hay una doctrina que, aunque ha ido cambiando un poquito en los años, pero una doctrina que se arraigó mucho, y es que la gente piensa que si tú haces cosas buenas te ganas el cielo. De hecho, fue una de las cosas por las que Martín Lutero peleó, uno de los tantos detalles que habían, porque prácticamente te vendía la Iglesia Católica como que la salvación. Por eso es que existe lo del purgatorio y todo este tipo de cosas, porque ellos te vendían prácticamente la salvación, como que yo te vendo un terreno en el cielo, por así decirlo. Entonces, mucha gente se quedó con esa mentalidad. Yo hago cosas buenas porque Dios me lo va a pagar, en el sentido de que pues yo me voy al cielo porque estoy haciendo las cosas buenas. Pero lo que está diciendo Pablo es lo contrario. Está diciendo, nosotros no hacemos cosas buenas para ganarnos el favor de Dios. Al contrario, Dios nos dio favor y por eso hacemos cosas buenas. Entonces, las obras no producen salvación, pero diga conmigo juntos, la salvación sí produce obras. Pero lo más importante es que habla de las obras por una razón, porque dice que nosotros, en el versículo 10 dice, somos hechura suya, ¿verdad? Y esa palabra, márcala con marcatexto o tu pluma. ¿Sabes por qué? Porque la palabra original en griego es poeima, poeima, que realmente es la palabra que en español nosotros usamos como poema. Y la poesía es un arte. Y la poesía representa el corazón del autor. Y dice Dios que Él nos vivificó, nos dio autoridad para que hagamos cosas buenas. ¿Me sigue con la línea de la mente del apóstol Pablo? Te sacó de la muerte, te vivificó, te dio autoridad, porque hubo una interrupción para que pueda brillar. ¿Por qué? Para que muestre su gloria. Somos el poema de Dios. No te sientas de menos nunca. Eres su obra de arte. Los comentaristas ingleses decían que somos el masterpiece. Somos la obra maestra, una obra maestra de Dios. Todo porque nos llamó de la muerte a la vida. Y con esto quiero que te quedes, hermano. Hay una frase, no sé si la tienen por allí, de una canción que se llama Sublime Gracia. Si la tienen por ahí, creo John Newton la escribió. Y es parte de una canción. Y mira lo que dice. No soy lo que debería de ser. No soy lo que deseo ser. No soy lo que espero ser. Pero puedo decir verdaderamente que no soy lo que una vez fui. Y de corazón me uno al apóstol y confieso, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Sublime gracia, John Newton. Es por Dios. Dios me cambió los planes. Dios te dio vida. Y hoy ustedes son lo que son, por la gracia de Dios. Y van a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque la obra no ha terminado. Y hemos fallado, pero nos vamos a seguir levantando. Y todo es porque hubo un pero Dios en nuestras vidas.